Vive y transmite el Evangelio. Reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes. Evangelio según San Juan, capítulo 6. En aquel tiempo, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. El Evangelio de hoy habla del milagro de los panes y los peces y es un ejemplo de lo que es compartir y no competir, distribuir y no acumular. Estamos más habituados a competir que a compartir y con más deseo de acumular bienes, riqueza de lo necesario, que a distribuir los bienes que tenemos, o por lo menos algunos de ellos, con las personas más necesitadas. Cristo manda a sus discípulos, los que aproximadamente se acercaron a ellos, que eran unas 5,000 personas, a que se distribuyeran en grupos más pequeños para compartir los alimentos o bienes que Cristo les daba. Él nos dice en este milagro que Cristo es el verdadero alimento de las personas. Cuando Cristo nos alimenta, lo hace siempre con abundancia y no con escasez. Por eso vemos que aquí sobraban 10 canastos de panes y de peces. Los discípulos no se dan cuenta de lo que va a hacer Cristo y dicen: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Después de dar gracias, Cristo a su Padre los distribuyó entre los grupos que estaban sentados en la hierba. Cristo no solo los alimenta físicamente, sino que además los reúne en pequeñas comunidades para que aprendan a compartir los alimentos. No solamente lo físico, sino también la conversación, el diálogo. Ya hemos visto lo difícil que es la convivencia. Precisamente Cristo quiere ayudar a convivir a las personas, a compartir ideas, proyectos, sin que aparezca la envidia, los celos, el resentimiento. Esto forma parte del milagro de los panes y los peces. Cristo promueve el amor, promueve la amistad, que nos hace descubrir lo verdadero, lo valioso.
El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es el anuncio que un día Cristo nos va a reunir a todos en la resurrección. Todos los comensales formaron una unidad con Cristo. El día de la resurrección será un día de encuentro en el amor, y el milagro de los panes y los peces es preanuncio de esta resurrección. Este milagro es símbolo de la Eucaristía. Es Cristo quien nos ha reunido este domingo alrededor de su cuerpo y de su sangre gloriosa, que es la Eucaristía. Cada domingo Cristo nos reúne en grupo, en cada iglesia, en cada ciudad, en cada país. Miles y miles, por no decir millones de personas, Cristo los reúne cada domingo para alimentarles. Él hará multiplicar las semillas del bien que tenemos todo en cada persona, las va a multiplicar y en tal abundancia que va a alimentar a otros. Ese es el milagro. Alegría y paz son frutos de la Eucaristía. Y yo pido hoy que al terminar este comentario podamos empezar a compartir esta alegría y esta paz con los más cercanos y con los más lejanos. Este sacramento abre un surco de libertad en nuestro corazón, un camino que es único, el amor. Ese camino que abre Cristo en nuestro espíritu conduce al corazón del Padre. Tendríamos que gritar de alegría porque Cristo está con nosotros y dentro de nosotros, así como aquellos 5.000 personas aproximadamente vieron con asombro y alegría cómo con pocos panes y peces se puede alimentar a una multitud. Tú y yo lo podemos hacer. ¿Y quién son los panes y los peces? La paz y la alegría. La alegría brota de la presencia de Cristo en la Eucaristía y el deseo de unirnos a la voluntad del Padre. Por ejemplo, San Pablo nos dice: estad alegres siempre en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4. Lo que debe caracterizar al cristiano es la serenidad en medio de tribulaciones de salud y económica, como está ocurriendo en esta pandemia. Cristo en el corazón de cada uno de nosotros siempre produce paz y felicidad. Y la felicidad es espiritual y nace de la verdad y del amor. La felicidad no es egoísta, no es compatible con el egoísmo. El amor, en su forma más pura, se encuentra en el reino del silencio. Esta es la oración. El amor sigue siendo la fuente donde todo procede y la meta hacia donde todo se dirige. Somos hijos del Padre por gracia. Por lo tanto, somos absolutamente hermosos a los ojos de nuestro Padre del cielo, independientemente de nuestras debilidades y flaquezas. Esto es un aporte de la Comunidad de Misioneros y Misioneras Residentes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.